Saludos y bendiciones en este santo sábado. Puntos importantes de la escuela sabática, hablando sobre la verdadera adoración a Dios. El primer punto que quiero compartirles está en Salmos 117, pequeño, al punto y adecuado para la escuela sabática. Alabanza al Señor. Naciones, pueblos, todos, alaben al Señor. ¿Por qué? Pues su amor por nosotros es grande, su misericordia, la fidelidad del Señor es eterna. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, la escuela sabática está hablando sobre la importancia de la adoración, la alabanza a nuestro Creador. Así que con esto quiero compartir el primer punto aquí que tenemos anotado, la adoración verdadera. La escuela sabática nos muestra que la verdadera adoración no solamente es cantar, orar, ir a la iglesia. Eso está claro, debemos de hacerlo, practicarlo de manera religiosa, o sea, consistentemente, fieles al Señor. Pero en la parte que hemos fallado, y es la que enfatiza la escuela sabática, es la parte, extender nuestra comprensión en lo que es adorar al Señor desde la parte de ayudar al necesitado. Esto está claramente descrito en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, la palabra de Dios es clara y dice así: el Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. ¿Y cuáles serán esos? Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien. O sea, no lo estamos haciendo. Y la escuela sabática dice que hay que leer Isaías 58. Y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Aquí está el problema. Y sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno? O sea, nosotros llamamos adoración, consagración a Dios. ¿Y día agradable al Señor? Pues no lo es. Y aquí va el mensaje. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, y que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, y que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. De manera clara, aquí vemos de que la verdadera adoración se extiende al bien del prójimo, al bien del pobre, al bien del necesitado. Y no desde el punto de observar lo que están viviendo, sino desde el punto de colaborar a suplir sus necesidades. La justicia, la misericordia, el amor de Dios, manifestar a los que lo necesitan. Esa es la extensión de la adoración que nos hace falta. Y claramente Isaías 58 nos reprende, porque hermanos, no lo estamos haciendo. Y de esta manera estamos también quebrantando las leyes de Dios. El siguiente punto
importante en la escuela sabática está en la parte de un liderazgo abusador. La escuela sabática lo muestra a través de Amós, a través de Isaías, y hay muchos otros profetas, Miqueas, que demuestran que los líderes, tanto en Judá e Israel, estaban abusando del pueblo de Dios. Y no solo abusando, se estaban quedando pobres, esclavos y en el mismo pueblo de Dios. La pregunta es, ¿se estará repitiendo la historia hoy día? Quiero leerles palabras que se escribieron de el liderazgo actual. Y lo voy a leer desde un punto de reflexión. Ustedes lleguen a sus conclusiones si estamos repitiendo, si el liderazgo actual de el Israel moderno está o no repitiendo la misma historia de estos líderes abusadores del pasado en la vida actual. Leo de Testimonios para los Ministros, se los recomiendo leerlo. Página 359 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No encuentro descanso de espíritu, dijo la profeta. Una escena tras otra es presentada en símbolos delante de mí y no hallo descanso hasta que comienzo a escribir el asunto. Yo les recomiendo leer, por ejemplo, los símbolos de Isaías. Les recomiendo leer los símbolos de Zacarías, capítulo 6, una profecía extraordinaria que hay que analizar. También los símbolos que se nos presentan en Apocalipsis, capítulo 3, donde habla de la Odisea. Hay que entender esto. Pero ella no hallaba descanso, dice, hasta que comienzo a escribir el asunto. ¿A qué se refería? En el centro de la obra, las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta. Y la asociación general, la conferencia general misma, está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. La inspiración hablando, hermanos. En la elaboración de planes se manifiestan los mismos principios que han gobernado las cosas en Battle Creek durante un buen tiempo. Se me mostró que la nación judía no llegó repentinamente a su condición de pensamiento y conducta. De generación en generación estaban actuando sobre la base de teorías falsas, aplicando principios opuestos a la verdad y combinando con su religión pensamientos y planes que eran producto de mentes humanas. Se consideraba que los planes humanos eran supremos. De esta manera, el fuego sagrado representa los santos principios que Dios ha dado, pero se ha usado fuego común en lugar del sagrado. En el mismo libro, en la página 372, encontramos otro pensamiento fuerte y tremendo sobre el tema. Podría escribirse página tras página con respecto a estas cosas, refiriéndose al liderazgo. Asociaciones enteras están siendo influidas por los mismos principios pervertidos. Hermano, no estaba hablando ella de cualquier líder en la iglesia, estaba hablando de liderazgo desde la cabeza hacia abajo. Pregunta, ¿se estará repitiendo la historia? La de Israel, que estaba abusando del pueblo, que le estaban quitando al pobre lo poco que tenía, y cuando llegaba la ocasión de defenderlo, ¿no lo hacían? Sigue diciendo, sus ricos se colmaron de rapiña. Estoy leyendo en Testimonios para Ministros 372-373. Y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. El Señor obrará, profecía, para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. ¿Por qué? Hablando del dinero y del abuso del pobre, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira
y su lengua es engañosa en su boca. Y la aplicación es a la iglesia, porque Dios la va a purificar. Lecciones grandes y poderosas. Lecciones grandes y dignas de ponerle atención. No sea que estemos repitiendo la misma historia del pueblo antiguo. Otro de los puntos es que la misericordia debe expresarse. La mayoría de nosotros hablamos de amor, de misericordia, de paciencia, del perdón, pero no expresamos misericordia en hechos. Mis hermanos, una y otra vez el Señor nos dice visitar a los que están en la cárcel, ayudar a los pobres, a los necesitados. Y eso debe continuar haciéndose. Sin embargo, quiero terminar con este punto. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, nos habla sobre la forma correcta de aplicar el perdón. Y esto, de seguro que la mayoría no lo va a analizar, pero quiero compartírselos y dejárselo a reflexión. Estoy leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 193. Pero no deben aplicar más las enseñanzas de esta parábola. El perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerlo. Así también el espíritu de perdón hacia nuestros prójimos no disminuye la demanda de las obligaciones justas. Hay demandas justas. En la oración de Jesús, Él enseñó a sus discípulos y dijo: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Con esto no quiso decir para que se perdonen nuestros pecados, no debemos requerir las deudas justas de nuestros deudores. Si no pueden pagar, aunque sea por su administración imprudente, no han de ser echados en prisión, oprimidos o tratados ásperamente. Pero la parábola no nos enseña que fomentemos la indolencia. La palabra de Dios declara que si un hombre no trabaja, que tampoco coma. El Señor no exige que el trabajador sostenga a otros en la ociosidad. Hay muchos que llegan a la pobreza y a la necesidad porque malgastan el tiempo o no se esfuerzan. Si esas faltas no son corregidas por los que las abrigan, todo lo que se haga en su favor será como poner un tesoro en una bolsa agujereada. Sin embargo, hay cierta clase de pobreza que es inevitable y hemos de manifestar ternura y compasión hacia los infortunados. Deberíamos tratar a otros así como a nosotros nos gustaría ser tratados en circunstancias semejantes. Mis hermanos, es clarísimo lo que Dios ha dicho. Mientras hay una forma de pobreza y de gente que pide ayuda que Dios no aprueba, tampoco va a pasar por alto el que nosotros no ayudemos al verdadero necesitado. Que Dios bendiga su palabra, y estos son puntos importantes de la escuela sabática. Visiten laverdadprofética.com o síganos en redes La Verdad Profética. Hasta pronto.